Buenas tardes, mi nombre es Ana Luz Ramos Soto. Agradezco la invitación para participar en este congreso con el tema Economía informal y sus repercusiones en el mercado laboral del estado de Oaxaca. La pregunta de investigación de este trabajo que se diseñó es ¿cuál es la repercusión que genera en el mercado laboral la economía informal en el estado de Oaxaca, México? El estado de Oaxaca en el último censo que tuvieron del INOE 2024 reporta el 81,1% del índice de informalidad y una pobreza laboral del 59,87%. ¿Qué tendremos por pobreza laboral? Es aquella población que su salario no logra cubrir una canasta básica. El objetivo general es analizar la clasificación de la economía informal y sus repercusiones en el mercado laboral. El estado de Oaxaca se encuentra en la región sur-sureste de la República Mexicana. El periodo de análisis que estamos elaborando es año 2021-2023. Es un periodo caracterizado antes de la pandemia y después de la pandemia del COVID. La hipótesis que nosotros manejamos es que la precariedad laboral es una repercusión que genera la economía informal en el mercado de trabajo en el estado de Oaxaca. Más adelante, de acuerdo al marco teórico, vamos a poder confirmar al inicio el porcentaje que di de la economía informal en el estado de Oaxaca y la pobreza laboral. De ahí que podemos ver que la causa es la economía informal y como efecto estamos teniendo una precariedad laboral, dado que hay un éxodo del campo-ciudad de la población hacia las principales ciudades del estado de Oaxaca y esta población se incorpora a la economía informal. Hay una teoría que se llama la teoría de heterogeneidad estructural que menciona que en economías subdesarrolladas se da una terciarización anticipada, dado que la población del sector primario de actividades agrícolas pasa automáticamente al sector terciario, no hay un sector industrial dinámico en la economía que absorba la mano de obra existente, por lo tal se va a la economía informal para ganar un ingreso monetario inmediato. De acuerdo al marco teórico, podemos encontrar de Hernán y Domínguez que mencionan que el problema de la economía informal es multifactorial, que recae en diversas etapas del crecimiento económico, analizando el crecimiento económico como el Producto Interno Bruto, que es todo el aparato productivo de la economía, en donde emergen, dice, sociedades, lo que conlleva elevación de pagos fiscales. Esta se forma en mayor medida en países en desarrollo, en donde existe una correlación entre el crecimiento socioeconómico y la economía informal. Y de acuerdo a Loiza 2009, menciona que la informalidad es el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y regulatorios, pero de la misma forma no cuentan con prestaciones económicas de las leyes laborales, como es el seguro social, como son vacaciones, etc. Portes, en el año 95, denomina o define a la economía informal como la pobreza urbana en los países en desarrollo, donde hay una población que queda excluida del sector moderno y que se va a un sector de subsistencia que es la economía informal. El origen del sector informal, de acuerdo al programa de recuperación de empleo en América Latina, en los trabajos que ha realizado sobre el sector informal, mencionan que ese sector lo forman los individuos que al ver frustradas sus aspiraciones de integrarse al sector moderno de la economía, dan vida a este nuevo sector informal, siendo esta una alternativa que tiene la población para acceder a una fuente de ingresos. Las empresas que lo conforman cuentan con escaso capital. Estas características que le dan a este sector informal es que precisamente no son niveles educativos, no les exige que tengan un gran capital, no se incorporan a registros fiscales y administrativos. Y en el modelo de Lewis menciona que en los procesos hay una transición entre la economía rural artesanal a urbanas industriales, da la formación de este sector. Las características de este sector es el tamaño de la empresa, ya que son autónomas, son autoempleados, por lo que por lo general son micro, pequeñas y medianas empresas. Del mismo modo, el PREAL toma en cuenta otro indicador para identificarlas, que es el ingreso monetario que perciben los trabajadores,
Los que de acuerdo a este tipo de ocupación, que son servicios domésticos, trabajadores no remunerados, eventuales, trabajadores por su cuenta, trabajadores familiares, ocupados en pequeñas empresas. Más adelante, en los resultados vamos a ver estas características de esta población, qué porcentaje tienen en el estado de Oaxaca. La metodología que utilizamos es la hipotética deductiva, dado que nos planteamos una hipótesis, hicimos una pregunta de investigación, se hizo un trabajo de campo, pero con fuentes de información secundaria, el marco teórico, de acuerdo a los datos que tiene el año 2021-2023. Dentro de la hipótesis que manejamos que la precariedad laboral es una repercusión que genera la economía informal en el mercado laboral, lo vamos a ver más adelante con los resultados que estamos obteniendo. De acuerdo al estado de Oaxaca, de sus características socioeconómicas, podemos ver cómo presentan a algunos municipios de este estado muy alto índice de marginación. Este indicador mide, este índice mide 9 indicadores, en los cuales está la población que no tiene la primaria terminada, la población analfabeta, la población que vive en viviendas sin luz, sin agua potable, que carece de servicios de drenaje, que viven en hacinamiento, que hablan lengua indígena, que viven en poblaciones menores de 5,000 habitantes. Entonces podemos ver precisamente que los resultados del estado de Oaxaca son del año 2023. Desde 1970 el estado de Oaxaca presenta muy alto índice de marginación a nivel República Mexicana. La República Mexicana tiene 32 entidades. En la región sur-sureste se encuentra el estado de Oaxaca y podemos ver que está presentando un muy alto índice de marginación. Cuando nos vamos al mercado laboral del sector informal, podemos ver en esta tabla cómo hay un crecimiento o un decrecimiento de la población en el sector primario de menos 1%, de ese sector que a veces denominan algunas teorías sector primitivo, y el sector secundario disminuye en las actividades, no así en el terciario, que aumenta a 1.4%. Si nos vamos de acuerdo al ENOE del año 2022 al 2023, podemos ver que precisamente la población del sector primario de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, un decrecimiento de 30.1% a 29.1%. En el sector secundario, igual, presentamos menos 0.5%, y en el sector terciario, un aumento de 1.4%. De acuerdo a las características que le da la teoría al sector informal, podemos ver que la población ocupada del año 2022 al 2023, vemos a trabajadores subordinados y remunerados el 1.7%, pero disminuye los empleadores, o sea, los creadores de empleo, menos 0.4%. Y trabajadores por cuenta propia aumenta el 1.7%, donde podemos ver que son los que les da la característica el PREAL como que trabajan en el sector informal, y podemos ver que son de 130.631 población ocupada, trabajan por cuenta propia. Si nos vamos a la economía informal de las 32 entidades de la República Mexicana en el tercer semestre del año 2023, podemos ver que el estado de Oaxaca tuvo el 18.7% de la población en economía informal y en el sector informal el 21.8%. En otras modalidades del sector informal que pudiéramos hablar de vendedores ambulantes o en algunas actividades que pudiéramos mencionar ilícitas, el 16.2%. Si nos damos cuenta, comparándolo a nivel nacional, Campeche es el que presenta el más alto de la economía informal. Posteriormente sigue Quintana Roo, le sigue Sinaloa y después, posteriormente, el estado de Oaxaca. En la precariedad laboral, en pobreza laboral, se mantuvo en niveles similares en el ámbito urbano, al pasar de 30.9% a 30.7%, mientras que en el ámbito rural aumentó del 47.6% al 48.5%. Si podemos decir que la pobreza laboral es aquella población que reporta recibir ingresos monetarios, pero que no cubren precisamente sus necesidades básicas al interior del hogar, podemos ver que el estado de Oaxaca, si nosotros podemos hablar
la respuesta a la pregunta de investigación de cuáles son las repercusiones en el mercado laboral, pues es un trabajo precario, es una pobreza laboral que está generando y que en el mercado laboral se ve reflejado en el crecimiento del Producto Interno Bruto. En la economía mexicana se está proyectando para el año 2025 un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0.6%, lo que podemos ver un crecimiento mediocre, y que en el estado de Oaxaca vemos que el aparato productivo no genera los empleos necesarios, lo que da lugar a la informalidad de la economía. Muchas gracias.